¿Cuántos tienen un Dios campeón esta noche? ¿Cuántos tienen un Dios todopoderoso? Él es el poderoso de Israel, dilo, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Él es el poderoso de Israel. Que se oiga, cántalo más fuerte. Así es. Y de noche cantaremos celebrando su poder con alegría de corazón, como el que va con la fauna al monte de Jehová, celebraremos su poder. Él es el poderoso de Israel. Su voz nadie al poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán, ellos verán, los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará, porque es el poderoso de Israel. Él es, no hay nadie como tú, Señor. Si lo que es alza. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo, echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo, echó a la mar, echó a la mar los carros con júbilo. La 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 la. Gózate. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le exaltaré. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le exaltaré. Echó a la mar los carros, que se oiga todo el pueblo. La 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 la. Gracias, Señor. Aleluya, buenas noches, Dios les bendiga a todos los hermanos y a todas las hermanas, a todas las personas que están conectados en esta noche con nosotros en este tiempo de estudio de la palabra de Dios. De verdad es una gran bendición para nosotros poder compartir la palabra, de verdad nos gozamos el tener esta oportunidad que nos da el Señor cada jueves de poder compartir juntos, ¿verdad? La palabra del Señor. Agradecido de Dios porque esta noche no estamos solos, esta noche tenemos a dos invitadas. Hay una invitada que en breve va a estar por aquí y hay una que la tenemos en línea con nosotros, la doctora María del Pilar, a quien nos gozamos en esta noche en poder recibir en este estudio. Hace unos días que nos había abandonado, pero qué bueno que volvió. Aleluya, qué bueno es Dios, contento, de verdad. Pilar, si puedes saludar, por favor. Dios le bendiga, muy buenas noches. Nuevamente un placer estar en este espacio de estudio bíblico, esperando poder responder la pregunta y esperando yo también aprender un poquito más acerca de este gran tema del aborto. Wow, eso sí es verdad. Vamos a trabajar esta noche el aborto
y vamos a pedirle a todos los hermanos que ya se conectaron, hermano, pase esto a todo el mundo, ya que es importante. Como cristianos muchas veces pensamos que este tipo de temas como que no son importantes para nosotros, o que tal vez, bueno, porque yo no me voy a embarazar, entonces, ¿qué importancia tiene para mí? Pero sí, aún nosotros que no nos embarazamos, ¿verdad? Pero necesitamos saber, porque para poder ayudar a alguien necesitamos conocer. Porque cuando conocemos, esto nos da la capacidad de poder ayudar. Y qué bendición que en esta noche podamos tratar o continuar, ¿verdad?, este tema tan interesante sobre el aborto desde una perspectiva desde una perspectiva bíblica. Y esta noche tenemos dos perspectivas, una perspectiva psicológica y una perspectiva médica. Oiga, y eso va a estar pero muy interesante, así que vamos a comenzar haciendo lo que hacemos siempre, que es presentando nuestras vidas delante del Señor. Recordamos que somos la iglesia de Ministerios HD Elohim Los Ríos. Estamos en la calle B, edificio 3, La Yuca de Los Ríos, y también puede seguirnos a través de nuestro canal de YouTube, Ministerios HD Elohim Los Ríos. Gracias de verdad, mis hermanos, porque siempre nos siguen. Gracias por darnos like y por suscribirse. Contentos de poder en esta noche poder estar aquí, ¿verdad?, aprendiendo de la palabra del Señor. Vamos a orar para dar inicio en el nombre del Señor. Padre, gracias por la oportunidad que nos da. Gracias, Padre, por cada amigo, por cada hermano, por cada persona de aquí de Santo Domingo y de fuera, Señor, de aquellos que están conectados a través del enlace de Facebook. Gracias por las bendiciones, Señor, aleluya. Gracias por la oportunidad que tú nos das de poder compartir tu palabra. Estamos más que de poder compartir tu palabra, de poder aprender, de poder recibir. Gracias porque tú abres puertas nuevas a favor de nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Qué bueno eres, Dios. Yo creo que desde que comenzamos este tiempo de estudio virtual, aleluya, y todo este tiempo virtual, ¿verdad?, hemos aprendido mucho, y este tema tan interesante sobre el aborto, y hay muchas cosas que tenemos que aprender sobre este tema. Y hermano, hay tantas cosas que están pasando en los países. Por ejemplo, hay países donde es legal el aborto, y cuando se hace una referencia alrededor de esos países del mundo, hay un 36% de las mujeres a nivel mundial, según las estadísticas, que viven en esos países, ¿verdad?, que pueden accesar a ese privilegio, podríamos decirle, privilegio de poder abortar, de que pueden hacerlo. Y entre los países de Europa que pueden hacerlo está Hungría, Francia, Canadá, Australia, Rusia, España, Estados Unidos. O sea, estos son los países donde es permitido el aborto. Aquí también están países donde hay debates para prohibirlo, aunque tienen apertura para lo que es el aborto. Tanto Noruega como Italia y Suecia tienen ciertos debates y quieren prohibir ciertas cosas, porque a la larga el haber abierto esto no ha detenido lo que causa, o las razones que originaron el pedir que se liberara el aborto, que el aborto fuera público, porque generalmente las razones que muchas personas presentaban eran razones de violación. O sea, cuando una menor era violada, o cuando una persona pasaba por un proceso de que era violada por otra persona y esa persona no quería tener ese hijo, rechazaba el tener ese hijo, entonces se practicaba un aborto. Pero denotamos que en esos países, y aún en los países de América Latina, que donde es permitido, como es Brasil, Chile, Guatemala, Dominica, México, Panamá, Paraguay, Venezuela, Argentina, las Bahamas, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Granada, Perú, Jamaica, Colombia, Antigua y también Barbuda. O sea, todos estos países dentro de lo que es América Latina permiten el aborto, cada país de acuerdo a las causales, ¿verdad?, que se hayan abierto. Hay países que tienen diferentes tipos de causales. Ya dentro de Europa hay países que han permitido esto, lo que es el aborto, de una manera increíble. Oiga, hasta fetos ya teniendo meses, teniendo 15,
teniendo 18 semanas y aún más, permiten que se realice el aborto. Y todos comenzaron, como decíamos la semana pasada, con una apertura de unas supuestas causales que al principio lo que era en un momento una razón llamada causal se convierte en una causa para este fenómeno y lo usan como una causa, ya que la mayoría de las personas que usan entonces esta permisividad, podríamos decirle, o este supuesto derecho que la ley le ha otorgado, lo usan de una manera discriminada. Y lamentablemente las naciones que se prestan para esto, es sorprendente, hermano, cuando uno encuentra, ejemplo, noticias en las redes. Leía hace unos días sobre que el gobierno español reformará la ley del aborto para eliminar el consentimiento de los padres. O sea, esto es que las hijas, ¿verdad?, que son menores de edad, si en un momento quedan embarazadas, oiga, y la causa aquí ni siquiera tiene que ver con violación. Es sencillamente que ellas quedan embarazadas. ¿Por qué? Bueno, por el desorden de vida que muchas veces vivan, y esta ley lo único que le va es a justificar ese desorden de vida que están viviendo, que ellas puedan entonces definir y pedir que el gobierno le permita a ella decidir sobre la vida de ese niño que está naciendo, niño o niña que está naciendo en su vientre, y que puedan matarlo y que no haya ninguna consecuencia, y que ni siquiera tuviesen que pedir permiso a sus padres. Oiga, ¿cuál es el objetivo de la ley? El objetivo del gobierno que ha dicho, la ministra, es una ministra, se llama Irene Montero, es una ministra del gobierno, ella se ha dedicado a quitarle el derecho a los padres de que puedan decirle a sus hijos que no van a abortar. O sea, que ellos puedan decidir sobre la vida de los niños. Y esta ministra ha dicho que es para darle igualdad a todas las mujeres, que tengan derecho para ella decidir sobre su cuerpo. Oiga cómo es el asunto. Derecho para ella decidir sobre su cuerpo. Usted puede tener derecho para usted decidir sobre su cuerpo, pero también derecho para quitarle la vida a un niño que esté en su cuerpo, que muchas veces es el resultado de un desorden, de una vida desordenada. Y que ahora esa vida desordenada, la solución la tengo bien fácil y una ley que me apoya. Y que por encima de eso ya ni mis padres me puedan detener para decirme, no, esto no se puede. Oiga, y todas estas cosas están pasando en el mundo. En el año 2017 se habla de que murieron unas 150 mujeres en Argentina que murieron al recibir un aborto clandestino. Que este es otro tipo de aborto que en esta noche yo estoy seguro que tanto la doctora Pilar como la licenciada Ramírez, las dos doctoras, estarán hablando sobre esos diferentes tipos de aborto. Pero este es el clandestino, que muchas veces es generado muchas veces por personas, ¿verdad?, que lo hacen sin ningún control. Que la doctora, yo sé que nos va a hablar un poquito de esto y y va a poder explicar más abiertamente que yo. Pero es sorprendente que en este país unas 150 mujeres murieron en el año 2017 por estos famosos abortos clandestinos, pero más que los abortos clandestinos no se mide la consecuencia, cómo fue que estos niños nacieron. O sea, qué consecuencia, que estos niños que cayeron dentro de ese vientre, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Si fue una noche de placer y que ahora quiero quitarme lo que supuestamente comencé en una noche de placer. Entonces, todas esas cosas, muchas veces se atacan las ramas y se nos olvida atacar lo que está provocando el daño en el mundo. Y quisiera en esta noche comenzar, no sé si con la doctora Pilar o con la doctora Ramírez. Vamos a comenzar con la doctora Ramírez, ¿verdad? Y vamos a escuchar en esta noche, mis queridos hermanos, la exposición, ¿verdad?, de qué pasa, ¿verdad? ¿Cuáles son las consecuencias psicológicas, queridos hermanos, queridos amigos que nos están escuchando, las consecuencias psicológicas cuando se produce
un aborto. A ver, ¿cuáles son esas consecuencias? Así que vamos a recibir a la doctora Ramírez, Alessandra Ramírez, que la psicóloga, ¿verdad?, que va a estar trabajando este tema psicológico, digo, desde la perspectiva psicológica del aborto en esta noche. Así que recibamos a la doctora. Dios te bendiga, qué bueno que puede estar conectado con nosotros en este momento. Damos gracias a Dios por la oportunidad hermosa y en esta ocasión para hablar de las consecuencias psicológicas que produce un aborto. Para hablar de un aborto, pues tenemos que hablar de un embarazo previamente. No hay aborto sin embarazo, ¿verdad? Entonces, hay embarazos deseados y embarazos no deseados. Yo creo que el embarazo no deseado es un 99% un aborto. Porque, de hecho, ya es no deseado. Pero también entonces tenemos lo que es el aborto inducido y el aborto natural. Gracias a Dios que tenemos a la doctora que nos explicará esa parte. Pero yo le voy a dar 4 casos para explicarles algunas consecuencias psicológicas que nos deja lo que es un aborto en una mujer. 4 casos X. Primer caso X. La mujer está embarazada. Cuando va a su cita, se nota que tiene un problema el bebé. Se aconseja a la paciente a que es importante el aborto porque el niño viene con problemas. En este caso X que voy a hablar, este es un caso real y la persona decide que mientras tenga vida su bebé, ella continuará con su embarazo. Exactamente así lo hizo. Todo su proceso, todo normal. Al final le hicieron su cesárea. El bebé nació vivo, aunque al otro día murió. Usted va a ver la diferencia ahorita cuando expliquemos las consecuencias que dejan lo que es un aborto. Ese es el caso número 1. Esta joven decidió hacerlo hasta el final. Claro está, siempre y cuando no tuviera ella en peligro. Eso es una decisión, por eso es que cada caso son completamente particular. Está el otro caso, que es bien deseado, bien esperado, bien anhelado. Entonces, por X o tal razón, se pierde el bebé. Este caso fue a su cita normal y cuando le estaban haciendo la sonografía no se encontraba latido. Este es un caso que en el momento produce mucho dolor, mucha tristeza, mucha angustia, desesperación. ¿Cómo es posible? ¿Por qué me pasó esto? ¿Y por qué se pudo lograr? Muchas cosas. El otro caso X, 3, vamos a decir, esta persona lleva 4 embarazos que perdió, sin provocarlo y deseándolo. Deseando el embarazo y sin provocarlo, simplemente lo perdió. Es un aborto, ¿verdad? No es inducido, pero es un aborto. Tiene una consecuencia. Y el último caso, X4, es aquella mujer que no desea el embarazo. Aquella mujer que tiene una situación muy difícil, salió embarazada, no puede tener el bebé por X o tal razón. Puede haber muchas razones. Conflictos matrimoniales. Puede ser que tiene muchos hijos y ese es ya para ella en su mente demasiado. Entonces, llega un momento en que ella decide inducir el aborto, hacerse un aborto inducido o provocado, vamos a decir. Entonces, tenemos 4 casos completamente diferentes. Cada uno de ellos te provocan una secuela muy importante, porque
es una tristeza profunda, es un dolor. Aquí, en uno de estos casos, una de las jóvenes o de la mujer que pasó este proceso solamente tiene el duelo, sufre, le da tristeza y puede pasar el proceso en un corto tiempo. Luego recuperarse para volver a tener otro bebé. En el otro caso puede ser que dure mucho tiempo para recuperarse. Las consecuencias pueden llevar desde una depresión a una conducta autodestructiva. El inducido sufre mucho más que el natural, porque como decíamos anteriormente, el natural duele, uno se pone triste, tiene momentos de depresión, la emoción de que iba a tener su bebé y ya no lograrlo, pero el inducido va mucho más allá. Ya eso es una vida que está prácticamente matando. No se me olvida esta historia de una joven que fue donde un doctor y le dijo, yo necesito este embarazo interrumpirlo porque no puedo tener más. Y él le dijo, mira qué bien, excelente. Tú tienes otro hijo, ¿verdad? Sí, claro, yo tengo otro hijo. Pues entonces tráeme el otro hijo, vamos a matarlo también. ¿Cómo? No, así no. Es lo mismo que estás haciendo. Está matando una vida, está quitando la vida a un ser que vive. Por eso hay tantas consecuencias. Vamos a mencionar algunas en este momento. Está la número 1, la culpabilidad. Aunque sea por salud, aunque sea por problema, aunque sea por la decisión que haya tomado, de todos modos sienten culpabilidad. Las que están sanas muchas veces piensan, wow, debí cuidarme mejor, o debí asistir al médico antes. Ok, pero la que es inducido, esa culpa estará sobre su vida, creo que toda la vida. Ahora sí, le digo algo. Solamente Jesucristo puede ayudarte a superar eso que se llama culpabilidad. Eres culpable toda la vida. Y ese es un sentimiento difícil de desarraigar. Cuando esos pensamientos llegan a tu vida de que tú no puedes recuperar jamás ya algo que perdiste porque tú tomaste la decisión. Está el número 2, que es la sensación de pérdida tras el aborto. Es una sensación parecida a cuando uno pierde un ser querido, ¿verdad? Que murió y eso. Pero en este caso se siente una pena profunda, un dolor de que se te fue alguien de ti, salió alguien de ti. Y como cada caso es particular, las personas que lo hacen inducido siempre tendrán, como dicen por ahí, el cargo de conciencia. Siempre estarán pensando, wow, esa pudiera tener ahora 5 años. O si tuvo otro después, estuvieran juntos, podían correr. ¿Quién sabe si ese me podía cuidar o podía ayudarme, o podía ser un pastor, un evangelista o un presidente de la república? Es algo fuerte, es un vacío difícil que solamente no puedo dejar de mencionar a Jesucristo. Jesucristo puede llenarlo y Jesucristo solamente puede transformar y puede restaurar y ayudarte a restaurar. Bien, tenemos el tercero, es la pérdida de confianza. Se pierde la confianza en sí mismo. Imagínese si algo que usted lleva adentro y usted misma decide terminar con eso, ¿usted cree que usted puede confiar en usted? Se pierde la confianza en sí mismo. Como dicen, yo ni en mí confío. Así mismo es. Entonces se sienten que no son capaces de tener otra criatura, de concebirlo. Se sienten inútiles.
le pasan pensamientos horribles por su mente, solamente con esa carga que sienten en su mente y en su corazón. Y el número 3 es un intenso interés por los bebés. Esto tiene 2 vertientes. Es un interés excesivo de llevar incluso la idea de que un muñeco, por ejemplo, es su hijo. Y adoptarlo como si fuera su hijo. Y andar con él y así. O un perrito, un gatico, como usted ha visto personas, ¿verdad? Entonces, ese es un interés por los bebés. Y el otro caso puede ser todo lo contrario. No sentir ningún amor ni ningún aprecio. Cuando ve a un bebé, mejor se aleja. No quiere ni mirarlo, como que no quiere saber de eso. Son 2 extremos que puede sucederle a una persona que haya provocado un aborto en su vida. Son muchas las consecuencias, son muchos los dolores, la tristeza, la angustia, la amargura. A veces se preguntan, ¿cómo yo podría recuperarlo? Recuperarlo nunca, porque ya se perdió. Y estamos insistiendo más en las personas que lo han hecho inducido, que lo han provocado. Porque las personas que le ha sucedido por salud o X razón, esas pueden superar poco a poco el momento y pasó el duelo y la tristeza. Pero las personas que lo han hecho inducido solamente pueden superar ese vacío, ese cargo de conciencia, esa culpabilidad, solamente diciéndole a Jesucristo que entre a su corazón. Porque cuando venimos a Jesucristo, todas las cosas son hechas nuevas. Ahora bien, usted tal vez me preguntará, pero hay personas cristianas que le ha pasado eso por su mente. Pero esa persona cristiana que le ha pasado eso por su mente, hacer eso, ¿sabe por qué es? Porque se han alejado de Dios. Porque están muy distanciados del Señor. Entonces, en ese momento, no están pensando en que solamente Jesucristo es el que da la vida y que tú y yo no somos ni debemos quitarla. El miedo, el trauma es una reacción de este proceso. Entonces, debemos de depositar nuestra confianza en las manos del Señor y confiar en que solamente Él puede sacarnos de esta situación tan difícil. Dios te bendiga. Aleluya, aleluya, wow, tremendo, wow, tremendo, Pilar, la doctora estuvo tremenda. Oiga, cuántas consecuencias, no sabía que esto podía ser, esto del aborto, ¿no? Podía hacer tanto daño emocionalmente a las personas y las mujeres, ¿verdad?, que pasan por situaciones de aborto, aún las situaciones, como decía la doctora ahorita, hablaba de que son diferentes, todos los casos son diferentes, pero así como todos los casos son diferentes, los daños también que se producen a nivel emocional en las personas son diferentes también. Oye, y qué bueno cuando escuchamos esto, porque yo estoy seguro que personas que nos están escuchando ahora mismo y que nos van a escuchar a través de nuestro canal de YouTube, este tan interesante diálogo, ¿verdad?, sobre este tema del aborto, de seguro que pudiesen o conocen a alguien que está pasando por una situación parecida a esto. Y esto que estamos haciendo es más que para hablar del tema que se ha hablado tanto como es este tema del aborto, es tratar de concientizar, porque yo no creo, hermano, en estar diseñando medicinas para enfermedades. Como dice el Señor, mejor sería que no peque, o sea, mejor sería que no pase. Y yo lo que creo, en la medicina preventiva, en las cosas que se puedan prevenir. Qué mejor que no pasen y no que uno tenga que estar buscándole después cura. Porque a la larga siempre quedan residuos que son las consecuencias de los hechos, ¿verdad?, de los hechos que en algún momento nosotros hayamos podido provocar. Y en este tema hay muchas cosas que decir sobre las consecuencias
psicológica, ¿verdad? Ya valga la redundancia, sobre personas que han sido afectadas. Oye, cuánto aprendí, y por eso me llama la atención, me llamaba la atención cuando la doctora decía dependencias, que a veces las personas crean para sí dependencias. Uno, dependencias de, tal vez de apegarse a muchas cosas. Por ejemplo, ella hablaba de personas que se apegan mucho a un animalito después de que han tenido o de que han pasado por una situación de aborto. Y mire, no necesariamente tiene que ser un aborto, como decía la doctora, un aborto inducido, sino un aborto a causa de de un caso clínico o alguna enfermedad, alguna situación. Pero para eso en esta noche también queremos conocer las consecuencias, ¿verdad? Y más que las consecuencias, conocer desde el aspecto médico, ¿verdad? Del aspecto médico, ¿qué es el aborto? ¿Qué es esto del aborto? ¿Cómo ocurre? ¿Qué es lo que pasa? Y cuando ocurre, ¿qué secuelas pueden traer en una mujer que se practica esto, ¿verdad? Sea cualquiera de las formas que sea, porque hay formas, como decía la doctora hace un momentito, la psicóloga, hay formas que son inducidas porque por una situación de que hay una enfermedad o que hay una deformación. Y aún ella contaba una historia de una persona que pasó por un caso así y esperó hasta que su bebé naciera. Aún murió cuando nació, pero ella pasó todo su embarazo. Y mire, es sorprendente esto es apegarse mucho y de seguro que estas cosas generan situaciones emocionales en la persona. Pero desde el aspecto médico, la doctora Pilar está con nosotros en esta noche y nos encantaría que nos hable del aborto desde el aspecto médico y sus consecuencias. Doctora, por favor, buenas noches. Muy buenas noches, pastor. Nuevamente muchas gracias y bendiciones a todos los hermanos que nos escuchan. Como ya se habló en días pasados, el aborto no es más que la interrupción, ya sea espontánea o no, del embarazo. En términos médicos, nosotros hablamos de un aborto cuando esta interrupción ocurre desde las 20 a 24 semanas en adelante. Entonces, cuando esto ocurre, en la mayoría de los casos, cuando es específicamente provocado, puede traer un sinnúmero de complicaciones para la madre, en este caso, como puede ser que si no se realiza o se practica de una forma con todas las medidas higiénicas necesarias, puede ocurrir que la paciente, en este caso la madre, pueda adquirir una infección, o si se realiza por manos que son inexpertas, pueden entonces, cuando hacen la manipulación, traer lesiones a los órganos reproductores de la madre, como es lo que conforma el cuello, el útero, entre otros órganos. O puede ser que se produzca un sangrado muy abundante y la paciente se descompense. También puede ver que no se realice de forma adecuada y queden restos del embrión o del feto en la madre, que también va a conllevar que más adelante la madre tenga algún tipo de complicación. Nuestro país, que es uno de los pocos países en donde no se ha legalizado el aborto y que se está en tema de discusión, se habla que más de un 8% de los abortos que se practican de forma clandestina. Y es aquí algo que preocupa mucho porque siempre buscando una solución a cosas que quizás entienden que tienen potestad para quitar, no piensan en que esto también trae sus complicaciones, como estuvo presentando la pastora, que no son complicaciones solamente físicas, sino también emocionales, psicológicas. Hay muchísimos tipos de aborto, entre ellos están, como les comenté, el espontáneo, que es ya cuando el mismo, vamos a decir, nuestro propio cuerpo no permite un desarrollo adecuado del producto, del feto, y por ende no se desarrolla y muere. Esto es algo que puede ocurrir frecuentemente y se dice que la mayoría ocurre inclusive antes de las 20 semanas de gestación.
Están también los abortos que se causan por algún motivo de alguna infección que no fue tratada a tiempo y que por ende afecta al feto y más adelante ocurre la pérdida. Están aquellos que están los incompletos y completos, pero esto es más ya algo cuando hay un aborto, vamos a decir, ocurre mucho en los abortos que son provocados ya por vía farmacológica, o sea que se utilizan medicamentos y a este se le llama aborto químico, que es cuando la paciente toma o se le indica un tipo de medicamento, lo utiliza y en algunos casos no expulsa completamente el feto, entonces ahí se va a clasificar en incompleto. Entonces ya ahí hay más estrés para la paciente porque entonces en muchos casos tienen entonces que ir a un tipo de aborto quirúrgico en donde tienen ya que utilizar otros utensilios para terminar de completar ese proceso. En otros casos utilizan los fármacos y el aborto, entonces la expulsión se da de manera completa sin tener que presentar la madre algún tipo de complicación. Y es una de las técnicas que más en el ambiente médico se utilizan y observamos. Y no solamente en el ambiente médico, ha llegado el punto ya de que las mujeres, por X o Y razón, descubren que existe esa técnica, empiezan a investigar y hay personas que comienzan a indicar sin saber que ese procedimiento que quizás aparente ser muy sencillo porque simplemente utilizando medicamentos también tiene sus consecuencias para la madre, también pone en riesgo la madre, o sea que no es una sola muerte, se puede provocar una doble muerte. Y está el que también está en discusión, el aborto terapéutico, que en este caso puede ser ya porque se pone en riesgo la vida de la madre o porque el feto viene con algún tipo de malformación genética, la cual se puede quizás considerar que no, el feto cuando nazca ya el producto, el bebé, no vaya a tener una buena calidad de vida o quizás no pueda sobrevivir y entonces le dan esa alternativa a los padres pensando en la mejoría del bebé. Doctora, cuando se habla, o sea, cuando se dice en los casos, en el caso que usted presentaba, de cuando se pone como alternativa, pero cuando se trata de un feto, ¿verdad? O de un bebé que está en sus inicios y la ciencia descubre ahora que viene con una serie de problemas, ¿verdad? Que trae problemas de nacimiento, o que al nacer, o que en el desarrollo, o muchas veces hay gente que dicen que no se formó en el centro, o se formó fuera del saco. Hay tantas cosas que presentan. Entonces podemos ver que esto del aborto, o sea, no es tan sencilla esta práctica como muchas veces se presenta, y muchas veces se presenta esto como que es algo sencillo que se puede hacer y ya, porque yo desde mi punto de vista, o sea, yo como pastor desde mi punto de vista lo que veo es como una puerta para salir de una situación que se me ha presentado, y lo que más me choca y por las estadísticas que hay me he dado cuenta que la mayoría de las personas que quieren la aplicación de esta ley no la quieren porque están pensando en las personas que en algún momento han sido abusadas, ni tampoco porque están pensando en las personas que en un momento determinado por alguna situación de salud tengan que practicarse dicho aborto, sino sencillamente están pensando en esto porque me está dando una puerta para yo salir de un problema que yo mismo fue quien me lo causé. Creo que muchas veces se está buscando que nazca un niño,
pero entonces lo que no aparece es alguien que quiera hacerse responsable de ese niño. Entonces se quiere usar esto, que es el aborto, que muchas veces cuando uno escucha la palabra aborto, yo entiendo que lo que se aborta es lo que no es funcional, lo que no funciona, porque en sistema es así, lo que abortó, abortó porque no funcionaba. Entonces, cuando yo veo que le dan muerte a un niño, entonces ya yo no lo veo como un aborto, sino lo veo como un asesinato, porque el niño sí funcionaba, o sea, estaba bien, no tenía ningún problema de salud, y esos abortos clandestinos especialmente, esos quienes lo practican, no tienen ningún control médico. A veces los medicamentos que usan, a veces hay personas que se ponen a usar hierba, a beber botella, a beber cosas, ¿no? Porque hay una botella que sirve y lejos. ¿Qué le puede pasar a una persona que se vaya, que se esté practicando un aborto esto clandestino, bebiéndose una botella? ¿Qué usted cree, doctora, que le podría pasar? No, como mencioné al inicio, dentro de las complicaciones de estos tipos de procedimientos, está que o la paciente adquiere una infección, o, por ejemplo, si utilizan algún tipo de instrumento, como se ha escuchado, que utilizan perchas algunas para provocar, lo que pueden hacer es que producir una perforación del útero, y el útero esa área es muy rica de vasos sanguíneos, sangra muchísimo, y más por el tipo de tejido, y eso es lo que puede conllevar al final a la muerte de la paciente. ¿Por qué? Porque sangran, y cuando llegan al centro de salud, como se han observado, llegan allá en condiciones que simplemente se puede restaurar realizándole una transfusión sanguínea, y muchas veces en los centros no se tiene ese tipo de sangre, o no se tiene de ningún tipo, por así decirlo. Entonces, al final es vamos a decir, un doble asesinato. Por buscar solución, también la madre sufre. Entonces ya ahí viene un trauma, no solamente lo que le pasó a la madre, sino a todo el entorno familiar, como estuvo explicando la pastora. Que el aborto es un tema muy complejo, no es algo tan sencillo, es algo que hay que crear mucha conciencia, porque lamentablemente lo que hemos observado es que están tomando el aborto como una opción para decidir qué sí y qué no, no realmente con un fin en específico. Es decir, si una X persona tuvo relaciones, no se cuidó, salió embarazada, entiende que el aborto es la alternativa ideal que tiene para no tener la responsabilidad que ya se provocó, que es el embarazo. Cuando eso se comienza a tomar desde ese punto de vista, entonces no hay ningún tipo de valga la redundancia, no hay responsabilidad alguna. O sea, se quiere dar a entender que como somos creadoras, entre paréntesis, ¿verdad? Porque somos las que albergamos al bebé por 9 meses, ya tenemos la potestad de tomar nosotras entonces la conducta con ese bebé que tenemos, cuando fue algo que se pudo quizás haber evitado. Y lamentablemente es algo triste, porque entonces no se fijan en que no es solamente el tema de eliminar el feto. Vienen las complicaciones psicológicas, las complicaciones matrimoniales, complicaciones familiares del entorno, y la culpabilidad al final, como dijo la pastora. Es algo que realmente lleva mucha discusión, no es algo tan sencillo como parece. Si fuese simplemente por razones terapéuticas, que son razones válidas, porque ya aquí estamos viendo de que la vida de alguien depende de si ese embarazo avanza o no, pues ahí sí tenemos una razón lógica. Pero lamentablemente lo están tomando como una alternativa para evadir responsabilidades. Así es como en cierta forma uno lo puede ver. Increíble, en todo el mundo hay unas estadísticas que establecen que del año 2010, estas estadísticas son de la OMS, del año 2010 al año 2014 se produjeron en todo el mundo 25 millones de abortos. O sea, entre
periodo. Y hay un país, Groenlandia. Ese país en el 2013 registró, es un país que tiene unos 55,000 habitantes. Es una zona, es un país pequeño. Y este país registró en el 2013 700 nacimientos y 800 abortos. O sea, ellos tuvieron más abortos que nacimientos y establecieron que por cada 1,000 mujeres que daban a luz, 30 abortaban. O sea, y tomaron esto, y todo esto comenzó porque no sé si notaron que al principio estábamos hablando de las famosas causales. La mayoría de los países que han comenzado con el tema de los abortos han comenzado con las causales, pero el problema es que hay un grupo de gente detrás que no busca las causales, lo que busca Exacto. es una causa para hacer. Una causa para hacer, porque como hablábamos al principio también de esta señora llamada Irene Montero, una legisladora del gobierno español, una ministra del gobierno español, que ella determina que ya las adolescentes entre 14, de 14 a 18 años pueden decidir si van a tener un bebé sin el consentimiento de sus padres. O sea, todas estas cosas, cuando uno comienza a ver estas cosas, dice, pero ¿y qué está pasando en el mundo? O sea, el mundo no está buscando una solución para el tema aborto, sino muchas veces una puerta, ¿verdad?, a un problema. Es como, mira, te tengo esta puerta, no importa. O sea, no importa que tú hagas lo que tú quieras, porque tú eres el dueño de tu vida. Y como dueño de tu vida y como la que tiene la capacidad, porque muchas veces se presentan así a las madres, y de hecho lo son, las que tienen la capacidad de dar vida, aunque quien da vida es nuestro Dios. Él es quien pone la vida, como dice la palabra. Y quien desde el feto ahí en el vientre, y quien nos forma, quien nos conoce es Él, porque Él es el dador de la vida. Pero si le da esta capacidad a una mujer para que pueda ser, ¿verdad?, quien lleve en su vientre a este feto, ¿no?, que es el resultado de dos elementos, tanto los espermatozoides como no sé cómo se llama, doctora, los otros. Óvulos y espermatozoides. Los óvulos, ¿no? Los espermatozoides. Y cuando se mezclan el resultado, bueno, que sea quien lo posee. Porque muchas veces se presenta así, como, bueno, la mujer no, porque la mujer es quien lo posee, es quien lo lleva, es dentro de ella que se desarrolla, por lo tanto, quien tiene que tomar esta decisión es ella. Hasta cierto punto esto pudiera ser verdad. Es una decisión que la tiene que tomar ella, pero eso no significa que esa vida le pertenece a ella. ¿Qué usted cree de esto, doctora? Y de lo que está pasando en el mundo con este tema. Bueno, en la palabra habla muy claro, como mencionaron en el libro de Éxodo, donde dice no matarás al inocente. Eso es en Éxodo 23. Y ahí el Señor lo dice muy claro, y dentro de su mandamiento dice no matarás. Y si seguimos buscando en la palabra, vamos a encontrar que el Señor nos dice que desde el vientre de nuestra madre ya nos reconocía, que ya reconocía el embrión, que ya reconocía el feto. Entonces, como que el Señor en la palabra deja bien claro quién es el hacedor, quién es que crea, y por ende sería el que tiene la potestad para destruir. Ahora bien, desde mi punto de vista médico, lo que veo es una irresponsabilidad, porque están tomando algo tan delicado como solución a cosas que se pueden evitar primero empezando en la casa con una buena educación sexual, que en la mayoría de los casos por esto ocurren tantos embarazos en adolescentes, y eso también conlleva que se practiquen muchos abortos clandestinos, inseguros. Se dice que, por ejemplo, en nuestro país, en el 2018, alrededor de un 8%, si no me equivoco, de los abortos eran abortos inseguros, eran abortos clandestinos, y eso es una cifra muy alarmante. Y si nos ponemos a investigar, lo más probable es que esos abortos inseguros vamos a encontrar a muchas adolescentes
que buscaron esa alternativa, número uno quizás por la edad, número dos por el qué dirán sus padres, o número tres porque hasta su propia pareja se lo pidió, porque también está el hecho de que no es, aunque se dice que la decisión es solamente de la mujer, la pareja influye. Quizás lo practican porque sienten que no van a sentir el apoyo y que puede ser hasta un estorbo en algunas situaciones. Entonces, a ese punto que nosotros, y desde mi punto de vista, estamos en contra de esa irresponsabilidad, pero esa irresponsabilidad inicia en el hogar, no solamente en la escuela, porque queremos también dejarle todo a la escuela, que la escuela tiene que educar, la educación empieza en la casa, desde la niñez, a enseñarle a las niñas y a los niños, no so, porque también nos enfocamos nada más en las mujeres, también a los hombres hay que educarlo, a que todo tiene su etapa, de que hay una etapa para vivir una vida sexual, que si estamos en los caminos del Señor, esa etapa se culmina ya cuando uno entra al matrimonio, y que es una de las mejores, vamos a decir, alternativas, de las más seguras que existen, porque inclusive se puede utilizar un método anticonceptivo, pero los métodos anticonceptivos pueden tener un 1% de ineficacia, y ese 1% es más que suficiente. Wow, es increíble, doctora. Cuántas cosas estamos, ¿verdad? Y hemos aprendido en esta noche, mi hermano, sobre este tema, que hasta cierto punto, y muchas veces, solo he visto, como decía la doctora hace un momentito, muchas veces en las escuelas, cuando esto se lleva a las escuelas, en muchas escuelas lo que se estaba haciendo, y hay escuelas que lo han hecho, repartiendo preservativos. O sea, como que esa es una solución. O sea, como que muchas veces se van las cosas como a la rama. En vez de educar, en vez de hacer una campaña de educación, que es lo que siempre hemos pedido, y es por lo que siempre hemos abogado. O sea, que se enseñe a la persona, que se comience a enseñar, no solo a las personas seculares, también dentro de nosotros como iglesia. La iglesia tiene que enseñar a sus feligreses, a los que están ahí sobre estos temas, que aprendan. Necesitamos aprender, necesitamos conocer las consecuencias que traen estos temas. O sea, que estos temas no pueden ser solamente temas de etapa o de periodo o noticias alarmantes. O sea, que simplemente sean, porque muchas veces es en esto que se convierten, en noticias alarmantes, que tienen números alarmantes, y la gente dice, oh, ay, wow, cuánto, ay, o sea, y nos sorprenden. Nosotros lo que vivimos es sorprendiéndonos, pero ¿qué estamos haciendo para que esto se detenga? Y muchas veces nosotros, que tal vez tenemos una posición, y que tenemos una posición en contra del aborto, pero que esta posición no puede ser solo una posición de que no, de por qué malo, porque Dios dice que no, aunque tal vez esto debería de ser suficiente, pero deberíamos, como iglesia, ¿verdad? Y esta noche alzamos la voz, y queremos que todas las personas que estén escuchando esto se hagan eco de esto, y que puedan anunciar a otros lo que han escuchado esta noche, a través de la doctora Pilar y a través de la doctora Ramírez, la psicóloga. ¿Para qué? Bueno, ¿para qué? Para que aprendamos, hermano. ¿Aprendamos qué? Consecuencias que vienen de esto. O sea, que no es que esto aparece, porque muchas veces la gente cree como que las cosas aparecen. Porque un muchacho, un niño, un bebé, en un vientre, no aparece. Eso es una consecuencia de, porque eso no aparece. Eso no fue que yo salí una noche y dije al otro, ay, pasó una semana, y yo no sé, me apareció una cosa en la barriga, ay, mira, se me está inflando. Porque no es que se te esté hinchando la barriga, es que hay un muchacho ahí dentro, es que hay un bebé ahí dentro. Entonces eso apareció como consecuencia de algo. Entonces yo soy de los que cree que deberíamos de estar atacando a lo que producen, a lo que produce esto, y no al problema en sí, porque total, después de que el palo está dado, dice un refrán que ni Dios lo quita. O sea, después de que el problema está ahí, lo único que puede hacer ese problema después de que está ahí es agudizarse más, es lo único que puede hacer. Entonces, ¿por qué no comenzamos a repartir? Y yo creo que esta noche es una buena oportunidad para que todos nosotros podamos repartir medicina preventiva. Yo creo que este es un ejercicio de medicina preventiva. O sea, al escuchar a la doctora Pilar y a la doctora Ramírez, lo único que veo aquí es
medicina preventiva. Medicina preventiva, ¿por qué? Porque sea hombre o mujer quien esté escuchando esto, como decía Pilar hace un momento, como hombre yo tengo que conocer esto, porque muchas veces eso es otra cosa más que una sociedad machista como la que vivimos muchas veces, y en este sentido sí es machista. Es como no, ese problema es tuyo, porque pareciese como que eso está en la psique de las personas, que cuando salen dos, resulta que si la muchacha sale embarazada, el problema es de ella sola. Bueno, como tú eres que lo tiene, el problema es tuyo. Y aún la madre asume eso como que es su problema. Y dice, no, y como es mi problema, entonces asume que tiene que buscarle que una salida. Entonces yo creo que como sociedad, en nuestra sociedad, debería de, además de estar buscando causales, estar buscando razones, ¿verdad? Y métodos para atacar la causa. Y que esos métodos no sean preservativos o campañas esporáneas de una vez al año. Y campañas raras también, porque no son campañas ni siquiera que invitan a la gente, que invitan a los adolescentes, que invitan a los jóvenes a guardarse, que invitan a las jóvenes y a los jóvenes y a las jóvenes, a los dos, no a un solo, a los dos, porque eso es otra cosa más. Muchas veces se quiere como que solamente se guarde ella. Pero y él también tiene que guardarse, porque es que no puede aparecer un feto. ¿Usted cree, doctora, que puede aparecer un feto en un vientre sin un hombre? Digo, bueno, a menos que sea... ¿Usted cree? El Espíritu Santo. Por como dicen popularmente, por obra y gracia del Espíritu Santo. Bueno, nada más, exactamente. Sí. Porque no puede ser. O sea, ay, ¿qué te pasó? No sé, ¿cómo que no sabe qué te pasó? O sea, algo pasó. Entonces, yo creo que si como sociedad, es algo que necesitamos como sociedad, que podamos, ¿verdad?, ayudar, porque hacemos este programa y la intención de verdad de este programa es esa. Y quisiera concluir, doctora, preguntándole a usted su opinión sobre las causales. Bueno, mire, de pastor. Como le dije mientras charlábamos, desde mi punto de vista médico, lo que apoyo es si tiene una causa justificable, es decir, la causa terapéutica, un aborto terapéutico. ¿Por qué? Porque se está poniendo en riesgo la vida de la madre. Es algo que yo apoyo. Ahora, simplemente por ejercer el derecho de que yo lo albergo en mi vientre y por ende yo tengo la decisión de si vive o no, eso no lo apoyo porque eso de mi parte entiendo que es una irresponsabilidad. Es mi punto de vista. También está el tema que es muy delicado, que es en el caso de violación, de incesto o de algún abuso a alguna persona especial, que aquí hay, la verdad, mucha tela que cortar, porque es algo donde yo, o sea, personalmente yo diría, es algo que nada más deberíamos preguntarle a alguien que pasó por una situación similar. Y Dios no quiera, espero que ninguno de los que nos están viendo pasen por algo similar, porque me imagino que debe ser una decisión muy difícil. Y quienes deciden enfrentar esto y deciden continuar con el embarazo, son personas muy valientes. ¿Por qué? Porque aquellos que son seculares, me estoy yendo más por esa línea, no es fácil tener que lidiar con esa situación que vivieron y que de esa situación hubo un resultado. Ahora bien, aquellos que vivimos en Cristo, Cristo es el único que va a sanar las heridas y Cristo es el único que le va a dar fortaleza para continuar. Pero en ese sentido yo soy muy reservada, yo prefiero reservar mucho mi opinión porque es un tema muy, muy delicado. Ahora, en la parte terapéutica yo estoy a favor, indiscutiblemente, siempre y cuando sea una causa justificable, no una causa simplemente para salir del paso o para evitar responsabilidades que pudieron haber sido evitadas con mucha anterioridad. Yo considero, doctora, que las famosas responsabilidades esas deberían de evitarse antes, no después
Porque que yo no entiendo cómo una gente puede evitar una responsabilidad que ya no se puede devolver. Entonces, querer devolver algo como que ya no se puede devolver. Y cuando uno comienza a revisar estas causales, que si el Señor lo permite, la semana que viene vamos a hacer un programa dirigido directamente a las 3 causales. O sea, que vayan enfocados sobre las 3 causales que se presentan y las 3 causales que están presentando aquí y que se han presentado aquí en nuestro país. Nuestro país es uno de los países donde no ha aceptado el legalizar el aborto, ni aún siquiera dentro de los que son las famosas 3 causales. Yo desde mi punto de vista, lo que he visto de estas famosas causales, aún como decía la doctora, hay casos que deben de ser estudiados porque hay casos que son especiales, o sea, y que necesitan una decisión. Ahora, esa decisión debería de ser, ¿verdad?, una decisión en torno a personas que puedan ver más allá, porque hay situaciones de verdad que son muy difíciles y que comiencen a aparecer programas para evitar que estas cosas ocurran. O sea, cosas como la que decía la doctora, una persona especial que no tiene control mental, ¿verdad?, que no tiene capacidades mentales. Como hemos escuchado casos y hemos visto casos en nuestro país de que ha sido violada por un individuo que se aprovechó de la condición de esa persona y ahora esa muchacha está embarazada. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ese bebé? O sea, son situaciones de verdad que requieren, ¿verdad?, que requieren mucha ayuda psicológica y que más que mucha ayuda psicológica, a ver de qué manera nosotros podemos impulsar una campaña. ¿Para qué? Bueno, para que no pasen este tipo de cosas, porque si esto no pasa, o sea, si nos podemos librar de que esto pase, entonces yo creo, hermano, que es mejor, porque es mejor que no pase, y no que pase y después se le esté buscando solución. Yo entiendo que es más complicado, mejor es si no pasara, pero necesitamos mucho más tiempo para poder hablar de estas 3 causales. Pero por esta noche quisiéramos dejarle a todos los hermanos que nos encantaría que por lo menos pusieran un like, un me gusta, un lo que sea ahí dentro de la página, ¿verdad?, para saber que usted está ahí. Y si hay algún comentario, usted tiene algún comentario o le gustaría hacer alguna pregunta, yo creo, mire, le vamos a regalar 5 minutos para que ahora mismo escriba la pregunta. Corra, escriba la pregunta, que aquí tenemos a la doctora y ella le va a dar una respuesta segura. Qué bueno es Dios. Doctora, yo creo que ha sido una bendición. Gracias a la pastora, a la psicóloga, la doctora Ramírez también por haber estado esta noche con nosotros y enfocar este tema desde un aspecto psicológico. Gracias, doctora Pilar, de verdad, por oye, cuánto conocimiento, cuántas cosas nos enseñó. No es tan fácil. Hasta yo pensaba que era más fácil, pero ahora me he dado cuenta que no, que es bien complicado. O sea, que no es tan fácil como se ve. Y entonces, doctora, si esto es tan complicado, ¿por qué la decisión como que se toma tan fácil? Sí, creemos que se toma fácil, pero no creo que sea fácil. No, pues la gente la toma como muy fácil. No creo. Y si quizás creen que es una decisión fácil, pero luego que pasa el proceso, créame que no, la opinión no sería... Entonces, aunque la decisión pueda tomarse fácil, ¿usted considera entonces que el resultado es que no es fácil? No es fácil. Lo que no es fácil es lo que viene después. Exactamente. Sí, que son las consecuencias que como estuvimos hoy, ¿verdad?, escuchando las consecuencias que pueden venir. Miren, y aún hasta haciendo algo hecho de una manera correcta, ¿verdad? De una manera correcta. Hasta así es complicado. Y trae consecuencias de salud, ya que son órganos muy complicados los que se están trabajando en un momento determinado. Y la doctora, yo creo que dio una explicación, mire, magistral de cómo esto ocurre. Oiga, y eso no es tan fácil. Y yo creo que nosotros como cristianos, como iglesia, nosotros que conocemos, que mantenemos una posición, que somos pro vida, más que pro vida, debemos de ser, aleluya, pro familia, pro niño, pro criatura. Debemos de convertirnos en todo lo que sea pro, porque si una cosa quiere Dios, es el bien para con nosotros. Y si una condición, ¿verdad?, Él es el Dios que convierte aún esas condiciones que
parecen tan feas, tan difíciles, oiga, lo convierte en cosas preciosas, cambia todo lo que una vez fue maldad y que aún vino de la maldad y lo cambia todo y lo vuelve a hacer de nuevo. Entonces nosotros creemos en un Dios que transforma las vidas y que transforma corazones. Y que estas situaciones del aborto que se generan aún en nuestro país y en otros lugares del mundo, ¿verdad? Teniendo cifras, oiga, escandalosas a nivel mundial. Las cifras de estos años de 2018, 19 y 20 son más alarmantes todavía, mucho más alarmantes, porque hay países que han abierto las puertas y hay legislaciones que antes que prohibían ciertas cosas que ya le dan para allá. Le han dado mucho más decisión, una supuesta decisión a niñas y niños, a niñas, porque son niñas que todavía ni siquiera saben en sí si van o no van, le ponen a decidir, y generalmente con una persona que le está hablando de que si lo hacen van a troncharse su futuro. Oiga, comienzan a ver al niño como la causa, no la razón de lo que ellos hicieron, sino como la causa de que su futuro se va a destruir. O sea, comienzan a decir que ese niño que tienen en su vientre es un monstruo que le va a dañar la vida. Oiga, y todas esas cosas comienzan a meterla en la vida de un adolescente de 14 años, de 15 años. ¿Y dónde usted cree que va a terminar? Y eso, que esos son lugares donde se practican el aborto de una manera, vamos a decir, clínica. Pero imagínese en países como los nuestros, tercermundistas, donde ahora esa muchacha, joven, 14, 15 años, embarazada, en un barrio, en un sector pobre, que no tiene nada, y de repente, ¡pam!, embarazada. Ahora esa muchacha con esta condición de embarazo, ese individuo que le prometió Villos y Castilla que sí, que tú te vas conmigo, ahora le dice, ese es tu problema. O sea, el drama que viene aquí. Y hemos visto cientos de casos ya de jóvenes que han muerto, y aún como decía la doctora, un 8% de estos abortos se practican de manera clandestina. Oiga, eso es una cifra escandalosa, y denote que esa cifra de abortos siempre ocurren en personas de bajo nivel, ¿verdad, doctora? Que son de bajos niveles económicos. ¿Es así, doctora? En la mayoría de los casos, sí. Son personas que tienen un bajo nivel económico y por eso ocurren este tipo de cosas. Bueno, esta noche, mis hermanos, agradecemos a la doctora Pilar Nemía. ¿Tenemos preguntas? Nemía me dice que no. Agradecemos de una manera especial. Gracias de verdad, doctora, y gracias a la doctora Ramírez también por bendecirnos de esta manera. ¿Cuánto hemos aprendido? Yo sé, hermano, que usted ha aprendido, porque yo he aprendido y mucho. Recuerde, somos la iglesia, el Ministerio Hayed Elohim Los Ríos. Estamos en la calle B, edificio 3, La Yuca de los Ríos. Te invitamos el próximo domingo a que esté con nosotros a partir de las 9 de la mañana en nuestro primer culto, y a las 11 nuestro segundo culto. Gracias de verdad, doctora, por favor, ya despidiéndonos, si pudiera, a favor, bendecirnos otra vez. Ay, muchísimas gracias, pastor, gracias por la oportunidad, y vamos a orar. Padre Celestial, muchísimas gracias por esta oportunidad de esta noche, Padre, de disfrutar un poquito más de tu palabra y de aprender acerca de lo que acontece a nuestro alrededor, bajo la lupa, Padre, de tu guianza, de tu dirección, Padre de la gloria. Sigue bendiciendo, Padre, a todo aquel que ha escuchado, y que aquellos que no pudieron escuchar hoy, Padre, que pronto puedan verlo y así aprender más de todo lo que acontece. Bendice a nuestros pastores, bendice a nuestra iglesia y bendice a todo aquel, Padre, que estuvo en sintonía. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias, Dios. Amén. Gracias. Agradecemos a Dios, mis hermanos. Le bendecimos con toda bendición. Gracias por estar ahí. A todos los hermanos Nemías, si me puede subir la pantalla para saludar a esa gente linda que siempre está con nosotros. Les agradecemos de verdad, de una manera muy, pero muy especial. Gracias, Indira. Gracias, mi hermana Andrea. Te bendigo a ti y a mi sobrino que ya viene por ahí. Aleluya, qué bueno eres Dios. Mi hermana Claudia, Natalie, bendiciones. A la guardería, Patricia. Gracias, Carla. Gracias, Jeffrey.
aleluya, a todos los hermanos que se están conectando, a todos los amigos que se conectaron de verdad con nosotros, mi hermana Úrsula, lazos de amor, Onel, que bendiciones a ti, a los niños, Ángela, bendiciones para ti, Orquídea Ramírez, bendiciones, Kevin, mi sobrino, Dios te bendiga, aleluya, Marisol, Jacqueline, bendiciones, aleluya, qué bueno es Dios, bendiciones a todos, de verdad, gracias mis hermanos por estar ahí, Dios te bendiga, Dios te guarde, y hasta la próxima. Bye bye. Dios te bendice. Delante de todos, yo solo quiero verte sonreír. Ya no importan los títulos. No hay grandes ni pequeños delante de ti. Lanzamos nuestras coronas a tus pies, Rey de Reyes. Digno, 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 digno. Todo orgullo se derrite ante tus ojos.